Hola, buenas noches, feliz miércoles, qué gusto saludarlos, qué gusto, qué placer que nos acompañen esta noche. A esta hora del día vamos a hablar de la quinta, que no fue la vencida. Esa es la historia del proyecto de ley que pretendía legalizar el comercio del cannabis para uso adulto en Colombia. Con 45 votos a favor de la proposición de archivo, la iniciativa se hundió por segunda vez en el Congreso en solo este año. Producto de la votación, producto del resultado, hubo gozo, hubo celebración por esta derrota que nació increíblemente por una propuesta de archivo de Karina Espinosa, que es una congresista liberal, aunque el ponente, el que buscaba que se convirtiera en ley, es un liberal. En esta discusión está muy interesado el presidente Gustavo Petro, que tiene su desfavorabilidad hoy, según Invamer, en 66%. No le gustó para nada el hundimiento de la iniciativa y en una primera defensa anoche dijo que quienes ilegalizan reciben sobornos, una afirmación que no ha caído nada bien y que ha generado mucho malestar en el Congreso de la República. El principio de la seguridad es transformar la economía ilícita por lícita. Mover la barrera de la licitud. Incluso lo digo así, volviendo lícito el cannabis, que ayer no quisieron. Esa es una forma de mover lo lícito sobre lo ilícito. Este proyecto estaba respaldado por el gobierno del cambio, pero una vez más quedó al descubierto la falta de operación política del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que llegó tarde a la decisión y no pudo mover el Congreso, pero regañó duramente a quienes votaron para que se hundiera con este argumento. Aquí nos rasgamos las vestiduras porque decimos que un niño no vea a alguien fumando marihuana en un parque, pero eso sí, en diciembre vamos a coger muchos a nuestros hijos con la copa de whisky o con la copa de vino y le vamos a decir, sírvase la gaseosa y brindemos. El principal precursor de esta iniciativa, que es el representante Juan Carlos Lozada, que es liberal, culpa ahora al gobierno por los tiempos, por el mitin y el ambiente político en el que el gobierno del presidente Petro, a la par de que se estaba dando esta discusión, derogó el decreto que imponía multas por parte de la policía o de la policía a quienes portaran la dosis mínima. Vamos a hablar de este hundimiento, de qué significa y, por supuesto, el panorama para la próxima legislatura. Bienvenidos. A un debate que amerita todo el rigor y todo el juicio y la seriedad, el senador Inti Asprilla, que es del Pacto Histórico, le metió reggaetón, ritmo de reggaetón con un argumento sin sentido, realmente infantil para algunos en el Congreso y respetuoso en medio de la discusión sobre la legalización del cannabis. Viene Juana, viene Mari. Todas las Barbies quieren party. Papi, nos perdemos, nos parqueamos y lo prendemos. Cuando eras mi novia, no salías y ahora hasta te gusta aprender. Esta noche para esta discusión hemos invitado a Lorena Ríos. Ella es senadora de Colombia Justa Libres, que es un partido cristiano, y votó en favor de que se hundiera esta iniciativa. Senadora, bienvenida, buenas noches. Senadora Lorena, ¿me escucha? Bueno, mientras recuperamos la conversación, la comunicación, representante Juan Carlos Lozada, que es representante de la Cámara por el Partido Liberal, el hombre de esta iniciativa. Representante, buenas noches, un placer saludar. María Camila, un gusto saludarte, muchísimas gracias por la invitación al debate. Me da mucho gusto poder estar en esta mesa de trabajo como he estado ya tantas veces. Un saludo para mis compañeros congresistas panelistas hoy y un saludo para toda la audiencia. Me alegra mucho tenerlo esta noche aquí. Está también con nosotros, pero de manera presencial, Alfredo de Luque, que es senador del Partido de la U, senador en ejercicio. Senador, bienvenido, un gusto saludarlo. Muchas gracias, María Camila, por tu invitación. Un gusto estar aquí en este programa con mis compañeros y bueno, muy ansioso de este debate.
Este debate genera ansias, yo estoy de acuerdo con usted. Representante Lozada, quisiera comenzar con usted sobre la teoría, la tesis, porque lo hemos escuchado culpando, responsabilizando al gobierno sobre los tiempos, sobre el mitin. ¿Cuál es su tesis alrededor del hundimiento de su proyecto de ley? Pues María Camila, yo creo que contamos con muy mala suerte y con, si se quiere, una confluencia de factores que realmente nos llevaron al hundimiento del proyecto de manera muy desafortunada. El primero de ellos me parece que tiene que ver con el tiempo absurdo en el que el presidente Gustavo Petro decide sacar el decreto que deroga aquel decreto famoso del presidente Iván Duque que había sido declarado parcialmente inconstitucional por el Consejo de Estado. Y tengo que decir que si bien yo estoy de acuerdo con la derogatoria de ese decreto del presidente Iván Duque, que era claramente inconstitucional, violatorio de múltiples sentencias de la Corte y de las normas de nuestro país, este era un muy mal momento para hacerlo. 3 días antes del debate de cannabis, era obvio que todas las discusiones se iban a entremezclar y se iban a confundir, más aún porque el decreto fue, si se quiere, expedido sin la debida explicación, sin haber hecho una rueda de prensa, sin haberle contado al país cuáles eran los verdaderos alcances del decreto. Y entonces lo que han generado es una enorme confusión que ha caído muy mal en el Senado de la República. Creo que Alfredo y la senadora Ríos pueden dar de lo mal que cayó este debate en el Congreso de la República, porque evidentemente no fue suficientemente bien socializado, bien presentado, bien explicado. Y entonces creo que la molestia que ha generado en varios miembros del Senado de la República terminó volteándonos unos votos que eran vitales para la aprobación del proyecto. Tengo que decir también que hay una confluencia, cuando digo que esta no es la única causa, es que también ha sido impresentable la forma en que se han comportado algunos de los senadores de mi propio partido, del Partido Liberal Colombiano, y en esto hay que responsabilizar de alguna manera también al presidente César Gaviria. ¿Por qué razón, María Camila? Porque es que hace ya mucho tiempo que el presidente César Gaviria sabe que al interior de la bancada del Partido Liberal, es decir, cuando se reúnen senadores y representantes, nosotros tenemos la mayoría aplastante al interior de la bancada para que el partido tomara una decisión como colectividad, no simplemente dejar de manera aleatoria a que cada congresista tome la decisión que a bien le parezca, sino que teníamos que tomar una decisión de partido, una decisión de colectividad. Y se lo rogamos muchísimas veces al presidente César Gaviria que tomara la decisión de convocar a la bancada para que hubiera una decisión oficial del Partido Liberal, cosa que el presidente Gaviria nunca quiso hacer. Y fíjese cómo terminaron: 5 senadores de la República votando a favor del proyecto y 5 senadores de la República votando en contra, y además permitiendo que la visión más retardataria, la visión, si se quiere, más anacrónica, conservadora, si se quiere, reaccionaria, al interior de una colectividad que es progresista de pensamiento, sobre todo en lo que tiene que ver con las libertades individuales de los colombianos, fuera una senadora de ese partido la que terminara haciendo una proposición de algo que jamás hubiera podido hacer si hubiera una decisión de bancada. Sí, ya vamos a hablar de eso, que a mí me parece increíble, ¿no? Que una congresista de su partido, que una senadora de los liberales, sea quien haya promovido el hundimiento. Senadora Lorena Ríos, su tesis de por qué se hunde, por qué termina usted votando no, cuáles son sus visiones, sus propuestas o sus reflexiones alrededor de este proyecto de ley. Bueno, en primer lugar, senadora Karina, aquí defender un poco la posición de Karina, porque desde el día 1, en la primer debate en plenaria, estuvo pidiendo, en sesión de la Cámara de Representantes, estuvo pidiendo audiencias públicas para que el tema se abordara de una manera adecuada, de una manera sustentada. Creo que aquí el manifestar que porque se considera que el Partido Liberal es el Partido de las Libertades, también tener en cuenta que a personas informadas que quieren realizar un estudio juicioso, específico, y que apueste disminuir problemas tan sentidos en la sociedad colombiana, pues los jóvenes, los niños y jóvenes que están propensos a la drogadicción, sea la línea correcta. Aquí específicamente, ley, María Camila,
hay una situación puntual. No habían sustentos científicos ni estadísticos serios que nos permitieran abordar el tema de una manera. Y la senadora Karina no solo habló como senadora Karina, que aquí en los medios quedó solo que la senadora Karina presentó una proposición. Fuimos más de 40 congresistas que hacemos parte de la bancada pro defensa de la vida, la familia y la libertad. Y damos una proposición de archivo y estableció prácticamente los argumentos que fueron expuestos por la senadora como vocera de esa comisión. Entonces, solo decir, el solo hecho de pretender que se den unos análisis juiciosos, unos debates, técnicas serias, en diferentes estudios donde puedan tener espacios de diálogo, incluso de discusión con diferentes entidades públicas y privadas, que como personas informadas. Senadora Ríos, le propongo, estoy teniendo problemas con su comunicación, voy a intentar repetirle la llamada para ver si logramos escucharnos y entendernos. Senador De Luque, su conclusión, ¿por qué se termina hundiendo este proyecto? Esto es un desastre, María Camila. Yo de verdad no veo, no sé quién de verdad en el gobierno del presidente Santos está llevando la batuta del tema político, está midiendo los tiempos. Presidente Petro. Perdón, presidente Petro. Está midiendo los tiempos, está haciendo el tema político, lo que hizo el que le aconsejó derogar el decreto en ese momento, como bien lo decía Juan Carlos, está absolutamente fuera de foco. Las declaraciones del ministro de Justicia completamente salidas del lugar, fuera de tono. Del ministro del Interior, Velasco. Del ministro de Justicia. Ah. El ministro de Justicia, acuérdate que dijo que en la entrevista, creo que fue con Semana, que enseñaran a los niños a fumar o a consumir drogas en su casa. Eso fue absolutamente devastador para el proyecto. Bien sabemos todos que si bien es cierto, pues el Partido Liberal, y en Colombia existe pues una tesis de que somos liberales, en Colombia somos conservadores la gran mayoría, y eso atrae a que ese tipo de proyectos que regulan libertades individuales tengan muchísimos problemas en el Congreso. Siempre se ha dicho que el Congreso es la representación del país, de la sociedad. ¿Usted cree que si eso es cierto, lo que pasó ayer es una representación de que Colombia no está preparada para dar este paso y esta discusión? Yo creo que sí está preparada para dar la discusión, pero 5 veces ya el proyecto hundido ya es un mensaje muy claro que está mandando el Congreso y la sociedad colombiana lo que está pasando. Miren, yo he sido autor con Juan Carlos, lo he acompañado en esta iniciativa creo que 3 o 4 veces, no recuerdo bien, la he discutido desde que soy representante de la Cámara, y miren ustedes, yo no estoy de acuerdo con que se vaya a premiar o se vaya digamos, a crear condiciones para que se amplíe el consumo de marihuana en el país, porque además el proyecto no lo busca. Yo lo que creo es que cuando uno vive en sociedad, uno tiene que ser capaz de regular las libertades individuales de todos, así no esté de acuerdo con ellas. Y sí es cierto que en Colombia se consume marihuana, que hay un sector de la sociedad que está de acuerdo con ello, y porque nosotros no estemos de acuerdo no debemos arrinconarlos contra una pared. Debemos regular ese consumo, regular dónde ellos van a comprar esa marihuana con el fin que se haga de la mejor manera. Adicionalmente a eso, este proyecto ha evolucionado mucho, porque en este proyecto que en una oportunidad era simplemente 1 o 2 artículos que buscaban simplemente permitir la comercialización y el uso adulto de la marihuana. Este es un proyecto que ha avanzado, que tiene unas medidas muy importantes que son de prohibición y de prevención al consumo de drogas y sustancias alucinógenas que fueron introducidos a lo largo de tantos debates que hemos tenido. Yo incluso he sido autor de varias de esas proposiciones que precisamente lo que buscan es llegar a un punto en donde sí, yo regulo la condición de quienes están de acuerdo en una sociedad de la cual yo soy parte, en un Estado social y democrático de derecho, pero también los limito para que esa regulación no se vaya a convertir en la puerta de entrada para que más personas sean consumidores de drogas en este país. Sí, representante, quiero preguntarle por ese punto que menciona la senadora Lorena, que es que no, en defensa de su compañera de partido, la senadora Karina Espinosa, que es que no había estudios técnicos ni científicos que respaldaran este proyecto de ley. ¿Eso es cierto? Es absolutamente falso, y además es impresentable que una senadora de la República diga una cosa tan absurda como esta. Es que hoy ya se cumplen 10 años de la regulación de Uruguay, se cumplen casi 20 o 30 años de la regulación de Holanda, no recuerdo hace cuánto, pero hace mucho tiempo. Ya llevamos casi 5 o 6 años de la regulación canadiense.
Tenemos ya 25 estados de los Estados Unidos donde el consumo adulto del cannabis está regulado. Por supuesto, también Portugal, Suiza, República Checa, Alemania. Todos ellos han tomado el camino de la regulación y hay múltiples estudios. Mire, nosotros nos hemos cansado de mostrarles el estudio publicado en el año 2013 por The Lancet, posiblemente la publicación más seria en términos médicos que hay en el planeta Tierra, la más consultada en todo caso por la comunidad científica cuando hay que tomar decisiones de política pública. Y le quiero contar que en ese estudio de The Lancet hacen una medición de cuál es el impacto, no solamente individual de las múltiples sustancias en un individuo, sino también en su entorno social. Y, oh sorpresa, adivine cuál es la sustancia que marca el puntaje más alto en términos de afectación a la salud y de afectación al entorno familiar. Sobre 100 puntos, marca 72 puntos el alcohol. 72 puntos el alcohol, mientras la marihuana marca 20 puntos. Es decir, el alcohol es 3.5 veces más nocivo que la marihuana. Entonces, ¿qué sentido tiene mantener como política de Estado la ilegalidad en la comercialización de una sustancia que además en Colombia es legal tener, consumir y además cultivar hasta 20 plantas desde el año de 1986 con la ley 30 del 86, mantener esa ilegalidad mientras se regulan sustancias que son mucho más nocivas que ella, solo por mencionar el alcohol, pero le menciono también el caso del tabaco, por ejemplo, que mata 8 millones de personas al año en el planeta. Es absurdo decir que no hay estudios o pruebas científicas, las hay por doquier. El propio Rodrigo Uprimi este fin de semana publicó un artículo en el que hace referencia a múltiples estudios de diferentes países del mundo, donde la comprobación es que la marihuana es una sustancia menos nociva que las sustancias que ya tenemos reguladas nosotros. Sí. Entonces, eso de que no hay pruebas científicas, yo sí les recomiendo francamente a la doctora Lorena que se tomen el rato de leer. Es que es absolutamente increíble. Diciendo cosas tan absurdas María como Camila, yo creo que aquí el respeto es importante. Por todos lados, pruebas científicas. Sí. Por otro lado, dice la senadora Lorena Ríos que es que nosotros estamos promoviendo la drogadicción. No puede haber una cosa más falsa que esa. Primero, está absolutamente comprobado que si hubiese una sustancia que fuera el camino de entrada a otras sustancias más graves, se llama antes que la marihuana 1000 veces el alcohol y sigue siendo una sustancia regulada. Ya vamos a hablar de esa parte, representante. Permítame un segundito, María Camila, yo aclaro estos puntos porque la senadora Lorena los dijo aquí, creo que es mi deber como autor de esta iniciativa controvertirla con el mayor respeto. Pero miren, decir que vamos a inducir a la gente a la drogadicción es la cosa más falsa del mundo. La única forma de verdad lograr controlar el acceso de menores de edad, por ejemplo, a las sustancias ha sido la regulación, nunca la prohibición. Por eso usted ve en los 24 primeros estados que regularon en Estados Unidos, no aumentó el consumo de menores de edad en ninguno de ellos. Y de hecho, en la mitad de ellos se redujo el consumo, como lo muestran todos los estudios. Y aquí en esta oficina desde la que les hablo, estuvieron sentados varios de los directivos de las oficinas de regulación de varios de los Estados Unidos y hemos ido a ver cómo se hacen esos procesos de regulación. Que las senadoras no se tomen ese trabajo, eso es otro asunto, ese es el problema de ellas. Si ellas actuando desde su convicción religiosa, desde sus prejuicios morales, desde sus prejuicios éticos, allá ellas están en todo su derecho, pero que no le vengan a decir al país que es que aquí no hay pruebas científicas, que aquí estamos haciendo cosas que no es de lo que se trata el proyecto o que ellas no han podido acceder, si se quiere, a la mejor información, porque querían hacer una audiencia pública. Perdóneme, senadora Lorena, esto tiene más de 20 debates en el Congreso de la República desde el periodo de Iván Duque hasta este. Solo en este año llevamos 12 debates al interior del Congreso y casi 30 audiencias públicas en todo el país a las cuales ustedes nunca van a aparecer, pero lo que quieren es hacer audiencias públicas para trabar el trámite de la iniciativa, pero no para enterarse de la verdad científica o de la verdad que corresponde a la hora de hacer política pública. Quiero recordar su reflexión, su frase alrededor del alcohol, incluso del tabaco, senadora Lorena. ¿Por qué el tabaco y por qué el alcohol sí y la marihuana no? ¿Cuál es el problema con el uso de la marihuana? ¿Cuál es el pero que ustedes le ven, senadora Lorena? Bueno, María Camila, pero antes también decirle al representante Lozada que efectivamente los estudios
que él está manifestando y que, como manifiesta también, estuvieron en el proyecto de ley, fueron estudios que reflejan contextos totalmente diferentes al contexto colombiano. Toman el contexto de Canadá, de Uruguay, incluso Estados Unidos, que de verdad en ningún momento tiene una correlación con el contexto colombiano, donde el narcotráfico es un punto determinante en todo el ciclo de la producción y también en la comercialización y también en la toma de dineros ilícitos. Entonces, en ese punto, hasta el sol de hoy, y eso sí, con todo respeto le digo, representante, ustedes que en Cámara iniciaron este debate, no quisieron establecer una audiencia pública ni darle garantías a una audiencia pública en donde queríamos escuchar a los colombianos, a las entidades colombianas, para poder buscar una armonización desde el contexto de nuestro país. Senadora Ríos, entonces, en ese punto sí es muy importante. ¿Qué tanto prejuicio, qué tanta religión le está metiendo? Y se lo pregunto con el mayor respeto, usted es cristiana. ¿Qué tanta ideología y qué tanto cristianismo le está metiendo a esta discusión? Ninguna. Eso es lo único que hay aquí, prejuicios. En Colombia, cuando se desarrollan políticas públicas, en este caso un tema que toca la salud pública, son temas que requieren tener en mesas de trabajo, en mesas técnicas y escucha a todas las partes, desde la sociedad civil y las entidades del gobierno, incluso organizaciones y cooperación internacional. Ese ejercicio no se ha hecho aquí de manera responsable, María Camila. Aquí estamos diciendo, trabajemos de manera responsable un proyecto de ley en donde estemos atendiendo y estemos también dando solución a una problemática que no solo es la comercialización y la legalización de la comercialización. Eso es un tema de salud pública, por Dios. Aquí están también niños, jóvenes, que requieren que nosotros, también como padres de familia, que también las instituciones, que todos busquemos las soluciones adecuadas para que no caigan en un consumo que al final va a destruir sus vidas, y no solo los niños y jóvenes, la de sus familias. Entonces, aquí no existe, y en eso sí, qué pena, y rebato lo que dice el representante de la Cámara, que además en Bogotá, yo te voy a dar unas cifras a ti. En Bogotá, solo el reporte de distrito de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito identificó que la marihuana es la sustancia ilícita de mayor consumo. 371.866 personas reportan haberla consumido en el último año. Sí. De estas, 40 personas clasifican los grupos de situación de abuso o dependencia. Estos son casi más de 100. Senadora Lorena, ¿por qué no nos da las cifras del alcohol? ¿Por qué no nos da las cifras del alcohol, que es una sustancia igual que la marihuana? Es más dañina. Compáreme las cifras que usted está dando de consumo de marihuana con las de consumo de alcohol, para que la gente se ría al otro lado de la pantalla de la exageración al decir que hay 300.000. Senadora Lorena, millones de consumidores de alcohol, cuando hay millones de consumidores de alcohol en la capital de la República. Les pido de a uno para poder escuchar las intervenciones. Senadora Lorena, quiero preguntarle, le quiero reiterar la pregunta: ¿por qué el alcohol sí? ¿Por qué el tabaco y el cigarrillo sí y la marihuana no? Usted que me estaba diciendo, o que me arrancó esta discusión hablando de datos científicos y de datos técnicos. Por la adicción, María Camila, por el problema que tenemos del consumo y la distribución del microtráfico de estos productos en las escuelas, que ya no es a las afueras de las escuelas, sino dentro de las escuelas y en los parques, María Camila. Por eso, para nosotros, la adicción que genera, o por lo menos en el caso particular, la posición frente a la adicción que genera el consumo de marihuana, es la mayor preocupación que nos da, porque las secuelas y las consecuencias son nefastas. Senador de Luque. Qué interesante, María Camila, los argumentos de la senadora. Permítame un segundo, representante. Los argumentos de la senadora sean permanentemente mi posición personal. No, querida senadora, los datos de adicción del consumo de alcohol son prácticamente el doble en prácticamente todos los países del mundo con respecto a la adicción o a los consumos problemáticos de marihuana. Casi todos ellos alrededor del 15 y el 16%, lo muestran todos los estudios, es decir, prácticamente el doble que el de la marihuana. Esto no se trata de lo que yo creo, lo que yo pienso. Esto se trata de atender a la evidencia. Y esto se trata de atender a la ciencia, cosa que ustedes, por supuesto, no se han tomado el trabajo de hacer. Y por eso la decisión que ustedes han tomado es la más irresponsable de todas, porque no atiende a la evidencia, sino que atiende solamente a sus creencias, bien sean religiosas o éticas, pero no atienden a la evidencia. Permítame un segundo, de eso quiero preguntarle, senador de Luque. Usted que ha discutido, que ha acompañado en 5 veces, tal vez, esta iniciativa,
¿Qué tanto de ideología, qué tanto de prejuicio hay aquí para esta discusión? Mire, aquí hay un tema muy importante, y es que en el Congreso de la República nosotros no hemos sido capaces de regular efectivamente las libertades individuales. Y si quiere me voy no solamente a este proyecto, sino que me voy al tema de por ejemplo, de adopción de personas del mismo sexo, matrimonio de personas del mismo sexo, eutanasia. Son temas que en el Congreso de la República, cada vez que se discuten, por muy objetivos que pretendamos ser los congresistas, siempre le vamos a poner nuestro tinte personal y nuestras convicciones personales. Es de ahí donde nos debemos de salir. Mire, la senadora Lorena está equivocada diciéndonos a nosotros que simplemente con este proyecto se va a pretender ampliar el consumo de marihuana en el país, porque precisamente el proyecto tiene unas reglas muy importantes y unos articulados que permiten precisamente controlar el consumo de marihuana. Pero también el representante Lozada, mi amigo, está equivocado siempre cuando quiere tener un punto, y es compararlo con el alcohol, porque es que el alcohol tiene un camino muy largo que ha sido recorrido por él y aceptado por la sociedad. Entonces, el concepto del alcohol está aceptado ya en el Congreso de la República. Pero lo que no quiere decir que no sea dañino, que no sea... Completamente, es igual dañino o peor. Que no sea nocivo. O peor, pero el argumento como tal que está utilizando mi compañero Lozada hoy en el Congreso ya es un argumento que no va a funcionar más en el Congreso de la República. Y eso se vio ayer precisamente con la discusión. ¿Por qué? Porque el alcohol ha sido aceptado por la sociedad, haga daño o no haga daño, genere o no genere problemas sociales mayores, que yo también estoy de acuerdo con que es así. Simplemente está aceptado por la sociedad, y el consumo de marihuana no está aceptado por una sociedad conservadora como nosotros. Yo, en lo particular, he sido autor del proyecto. Ayer voté negativo el hundimiento del proyecto, es decir, yo estaba de acuerdo con que se regulara esta actividad, porque yo debo ser capaz como congresista de aceptar que en la sociedad colombiana existen personas que quieren consumir marihuana, que la compran, pero yo también tengo la obligación de regularlo, porque hoy esa falta de regulación me está generando muchos problemas sociales. Ahora, cuando yo le digo a mis compañeros en el Congreso esto, ellos entienden. Hace 2, 3 meses, no me acuerdo cuándo fue, que lo debatimos en plenaria de la Cámara, yo le dije a los compañeros de la Cámara en el atril, dije, mire, yo no estoy de acuerdo, yo creo que la marihuana es dañina, yo creo que la marihuana genera adicción, yo creo que la marihuana puede ser entrada otra... Me resulta un poquito difícil de entender que usted piense eso y claro apoye que lo un creo, proyecto como este. Claro, porque yo lo que digo es, a pesar de que yo creo eso, yo estoy de acuerdo que es una actividad que tiene que regularse, porque es una realidad hoy en el país. En el país hoy se consume marihuana y se compra marihuana de forma ilegal, y su consumo va subiendo, y el prohibicionismo no está atajando de la manera como queremos que suceda. El mejor ejemplo sobre el prohibicionismo es el alcohol y el tabaco, ¿no? Era prohibido y hoy se lo venden incluso a menores de edad. Exacto. Quiero preguntarle por la preocupación de los padres de familia, si esto no es abrir la puerta, esta legalización, a que los niños puedan acceder libremente a estas sustancias. Yo tengo 2 hijas, una de 6 años y una de 2 años. Yo no quiero que ellas consuman marihuana, pero yo creo que yo debo regular esa actividad para evitar precisamente que la marihuana llegue a ellas, llegue a los jóvenes, llegue a las personas que no quieren, que no moleste a las que están en el parque con los niños. Yo he estado en parques, el otro día estaba en el parque el lineal que está en el 85 con 15. En el Parkway. En el 85 con 15. Ah, el Virrey. El Virrey, perdón, en el Parque del Virrey había unos muchachos consumiendo marihuana y yo jugando con mis hijas en el parque. Eso es absurdo, eso no puede ocurrir en una sociedad. Pero si yo regulo la actividad de manera tal que incluso tenga medidas para prevenir el consumo y coger a esas personas que están en el consumo y tratarlas de una manera diferente, yo puedo salvarlo. Pero si yo sigo con la teoría de que lo voy a prohibir, ¿cuántos años llevamos nosotros en Colombia intentando prohibir el consumo de marihuana y esto va para arriba? Yo tengo que ser capaz como congresista de regular las libertades individuales de los demás, así yo no esté de acuerdo con ellas. Yo no estoy de acuerdo, yo por ejemplo con el tema de la eutanasia, yo no sé si yo me la aplicaría, o si la decisión de un familiar está en mis manos, yo no sé tampoco si sea capaz de hacerlo, pero yo sí tengo que ser capaz de, quien está seguro de hacerlo, darle la oportunidad que lo haga de acuerdo a una regulación efectiva que exista. Esa es la realidad, pero si nosotros vamos a dar una discusión
yo le digo a Lozada, si vamos a seguir dando la discusión de que la marihuana es menos nociva que el alcohol, eso no se va a entender en la sociedad colombiana que está representada en el Congreso de la República. A la senadora Lorena Ríos, que está en defensa, si lo he entendido bien, senadora, de las familias, de quienes ven con malos ojos este proyecto. ¿Qué tanto le compra usted ese argumento a su compañero, el senador de Luque, que esto es, por el contrario, una protección o una garantía de que los niños no van a acceder a este tipo de sustancias? Senadora Lorena. Bueno, es que aquí hay un tema muy clave. Todo lo que hemos nosotros propuesto y las intervenciones que hemos hecho frente a este proyecto de ley es la importancia o analizando la importancia de consolidar líneas de prevención en salud pública, en la atención para que la legalización no incremente el consumo. Es decir, nosotros entendemos que la legalización incrementa el consumo, pero si no tenemos una salud pública, unas acciones preventivas que sean fuertes, vamos a estar afectando a los niños, vamos a estar también con problemáticas frente a la atención y frente a la adicción de los niños y los jóvenes en el país. Entonces, como mamá, pero también como congresista, como decían, sí, están las libertades individuales. Senadora, es que ya hoy la marihuana está legalizada. Hoy la marihuana está legalizada. Cualquier persona puede consumir marihuana, pero como no está regulado la comercialización, por eso se presentan los problemas de criminalización del consumo de marihuana por ejemplo, en el país. Estados Unidos incrementó el 700% en la producción de la marihuana, y en Uruguay más de 150% incrementó la producción. Por eso aquí se tienen que también tocar temas integrales. Se incrementa la producción legal, la producción ilegal, no tenemos ni idea de cómo está en estos momentos en este país, cómo están las cosas. Pero yo sí creo que nosotros, teniendo regulado una actividad que hoy es peligrosa, una actividad que genera hoy crimen, que genera violencia en el país, si la regulamos podemos controlar mejor el consumo como lo estamos haciendo hoy en día. Y adicionalmente estoy también siendo demócrata y regulando una actividad que, gústeme o no, sucede en ciertos sectores de la sociedad colombiana. Senadora Ríos. Claro, pero que es importante aquí, senador de Luque, que nos sentemos en mesas y hablemos todas las partes involucradas. Es que eso no se ha hecho. Lo que estamos diciendo nosotros, escuchemos a las entidades del Estado, escuchemos a las organizaciones, escuchemos también a los distintos gremios que están... Pero se han escuchado, senadora, se han escuchado porque yo soy miembro de la Comisión Primera y he venido siendo miembro de la Comisión Primera por 13 años en el Congreso de la República y como lo dice el senador Lozada, el representante Lozada, hemos hecho múltiples audiencias públicas en todo este tiempo y por eso el proyecto se ha nutrido de esa manera. Pero le hago una propuesta, si nosotros nos sentamos con ustedes y hacemos un proyecto escrito con ustedes donde quede también claro las preocupaciones que usted queda, ¿ustedes están dispuestos a apoyarlo? ¿Usted apoyaría eso, por ejemplo? senadora Lorena Ríos? Yo creo, mira, en la medida en que podamos escuchar todas las voces, es que el reclamo que se tenía con la audiencia pública que estaba estableciendo Karina, por más de que hace 13 años se vengan haciendo audiencias públicas, es que cada contexto, las realidades cambian. Las políticas de gobierno, si están abordando estos temas, cambian, las dinámicas cambian. Nosotros estamos en la legislatura 22-26. Lo mínimo es que podamos tener unas mesas en donde podamos entender, tener las cifras, los informes del gobierno actual. Sí, quiero preguntarle al representante, senadora, si me permite, el representante Lozada, sí, porque hay padres, están escribiendo padres de familia, se están preguntando, bueno, ¿cómo era este tema de la regulación del cannabis, representante? ¿Cómo se lo imaginaban ustedes o qué es lo que le proponen para claridad de los televidentes? Mire, para responderle a su pregunta, María Camila, lo primero es que muchas de las, digamos, prevenciones que tenían muchos sectores de padres de el proyecto se han ido clarificando en la medida en que esta discusión nos ha llevado a ponerle límites a esa regulación del cannabis. Empezando porque nosotros en el proyecto de ley limitamos el porte, el consumo y la venta de cannabis alrededor de los entornos escolares y al interior de los entornos educativos. Es decir, ni siquiera solo los colegios, metimos en esto a las universidades, que a mí me parecía ir demasiado lejos, pero nosotros sentimos que si eso le daba más tranquilidad a todos los padres de familia, no solo cuando son menores de edad, sino cuando ya son mayores de edad dentro de las instituciones educativas, había que restringir esa posibilidad. En lo que tiene que ver con el espacio público, ha dicho la Corte Constitucional, es que no hay sino que ir a leer
Ha dicho la Corte Constitucional que son los alcaldes quienes tienen que determinar los perímetros donde se restringe el consumo de marihuana en el espacio público de sus ciudades. ¿Y por qué dice la Corte Constitucional que lo deben hacer los alcaldes y no lo debe hacer una ley de la República o no lo debe hacer un acto legislativo? Porque son los alcaldes quienes conocen mejor la realidad territorial, y yo estoy plenamente de acuerdo con la Corte Constitucional en ese sentido. Lo restringimos también, por ejemplo, en las áreas comunes de la propiedad horizontal, donde hay muchas quejas hoy de gente que no le gusta ver gente consumiendo en las zonas comunes de los edificios, en los parques de los edificios y demás. Y eso me parece que es absolutamente claro y loable. Por supuesto que sí. 3, para poder vender de manera legal marihuana en Colombia tendría que pasar por un proceso de licenciamiento. Es decir, esto no se puede vender como se venden las papas en cualquier esquina o como se vende cilantro. Por supuesto que no. Tiene usted que cumplir con unos requisitos que tendrá que determinar la ley. ¿Cuáles son los requisitos con los que tiene que cumplir un comerciante para poder comercializar la sustancia con una licencia que sea otorgada por el Estado colombiano? Por otra parte, nos comprometimos con Cambio Radical a prohibir la publicidad canábica, así como lo hemos hecho con el tabaco. Y fíjese que si hay una sustancia que en Colombia ha venido reduciendo su consumo, es el tabaco, porque realmente en un mercado regulado es 1.000.000 de veces más fácil poder hacer pedagogía, entregar la mejor información, realmente hacer, digamos, política pública de salud, justamente en temas de prevención de riesgos y daños, de tratamiento para aquellas personas que caen en consumos inadecuados o en consumos problemáticos. Eso se da mucho más fácil en un mercado regulado que en un mercado ilegal. Y esa es la razón por la que en todos los países donde han regulado el acceso de los menores de edad a esas sustancias, decrece en vez de crecer, y los consumos problemáticos de sustancias más peligrosas decrecen en vez de aumentar, como ha sucedido en prácticamente todos los estados que han regulado en Estados Unidos. Han visto cómo los consumos más problemáticos de cocaína, de opioides y demás decrecen en su sociedad. Mire, representante. Entonces, disculpe que lo interrumpa, para poner un ejemplo. Me están preguntando si regular significa que si se abre esta puerta significa que al lado del aguardiente, al lado de la botella de whisky, vamos a encontrar la cajetilla de marihuana. Pues yo lo que creo es que esa no sería una regulación que fuera adecuada. Yo creo que debería haber lugares específicos para el consumo de marihuana, cuestión que esto no sea una cosa que se pueda traslapar con otras sustancias. Eso lo tendrá que determinar una ley que sigue, una ley subsiguiente. Esto no lo podemos, ese nivel de detalle no puede quedar en la Constitución de Colombia. Aquí lo que estamos haciendo es habilitar ese mercado, y luego tendrá que ser regulado por una ley y por subsecuentes decretos y resoluciones del gobierno nacional que tienen que llegar a ese nivel de detalle. Pero yo no me imaginaría que esa fuera la manera más adecuada. Fíjese usted que en Holanda, por ejemplo, llevan 30 años con los coffee shops en los cuales no venden alcohol y no venden ninguna otra sustancia distinta a la marihuana, que es la que se está consumiendo. Se lo pregunto, en esos coffee. sí, se lo pregunto porque usted entenderá, como es natural, hay muchas inquietudes alrededor de lo que significa esa palabra, regulación de la comercialización del cannabis en Colombia. A propósito de esta discusión, la congresista Esmeralda Hernández, que es senadora del Pacto Histórico, le está haciendo un llamado al expresidente Uribe a no desinformar, todo por cuenta de un trino que envió el expresidente Uribe hace apenas unos minutos, felicitando a los 45 senadores que con su voto impidieron la legalización del consumo recreativo de marihuana. En la misma tónica está el presidente Petro, que le dice: no es cierto, vuelve y juega, la dosis personal de cannabis está permitida en Colombia por decisión de la Corte. Es cierto, hace más de 35 años. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos. El señor Álvaro Uribe Vélez acaba de poner un trino felicitando a los 45 senadores que, según él, con su voto impidieron la legalización del consumo recreativo de marihuana. Expresidente, no mienta. Usted, que fue presidente durante 8 años en este país, sabe que el consumo de marihuana está legalizado hace más de 30 años. Lo que sucedió hoy fue que con ese voto en contra del proyecto están perpetuando el negocio y las ganancias para los capos y para las mafias del narcotráfico, dejándole a la sociedad los muertos con la complicidad, además del poder político. Estamos
Estamos de regreso esta noche de miércoles en Zona Franca hablando de la legalización de la comercialización del cannabis. El senador liberal, a propósito de este tema, Mauricio Gómez, fue uno de los congresistas que dijo no y no apoyó este proyecto, esta iniciativa de su compañero, el representante Juan Carlos Lozada, y su tesis gira alrededor de la protección de las familias colombianas. Yo respeto a la persona adulta que fuma. Eso es una decisión personal, pero volver natural algo que no lo es, creo que es lo que no podemos permitir en nuestro país. Quiero preguntarle, senador de Luque, por el fracaso, ¿a quién hay que atribuírselo? Porque el representante Lozada dice el gobierno tiene gran culpa, pero este proyecto estaba impulsado, apoyado por el gobierno. La senadora María José Pizarro era una de las cabezas empujando esto en el Senado de la República. Puntualmente quiero preguntarle por la actividad del ministro del Interior, Velasco. Yo me acuerdo cuando, las comparaciones son malas, pero yo me acuerdo cuando Germán Vargas Llera fue ministro del Interior en el año 2010. Ese señor llegaba a la comisión primera, María Camila, antes que los congresistas. A las 9 de la mañana puntual, todos los días estuvo en la comisión primera ese señor sentado. Y cuando tenía un proyecto de la comisión primera, llegaba de primero a la plenaria del Senado o de la Cámara de Representantes y allí se sentaba hasta lograr que el tema pasara favorablemente. Incluso iniciativas que no eran de su resorte, sino de otros ministerios, así lo hacía. Yo creo que al ministro Velasco le ha faltado diálogo, le ha faltado conversación con las bancadas. Yo creo que se ha establecido un método... ¿Estoy en lo correcto? ¿Diálogo y puntualidad? ¿Es mire, acertado? sí, porque es que yo vi al ministro que pasó por delante de nosotros ayer y no se sentó a conversar con la bancada. Eso era un diálogo constante de bancada. Es que, mire, en esos gobiernos anteriores, o por lo menos en el gobierno que pongo el ejemplo, el responsable del Congreso y de la política era el ministro del Interior. Él se encargaba de las bancadas en el Congreso. Pero aquí ustedes ven que, por ejemplo, el Partido Liberal entonces habla con un ministro. Algunos del Partido de la U hablan con otro ministro. Algunos del Partido Conservador hablan con otro ministro. Entonces no hay una responsabilidad en alguien en específico dentro del gobierno como debería ser. Entonces se presentan estos desbarajustes dentro del Congreso que al final del camino, digamos, terminan con la no aprobación de una ley. Hay factores externos que dieron con la no aprobación de la ley. La posibilidad que existe hoy de que cada vez que exista un debate de este tipo, pues todos queramos imponer nuestra percepción personal del problema es una, pero también que salgan a derogar un decreto o que el ministro de Justicia salga en una entrevista de manera desafortunada. Nadie se acordó del decreto, le cuento. Yo estaba ahí, en ese día nadie se acordó del decreto, todo el mundo decía, es increíble, ¿cómo vamos a apoyar esto nosotros cuando el ministro de Justicia sale a decir que enseñemos a los jóvenes a consumir drogas en nuestra familia, en nuestras casas? Entonces todo el mundo se llenó de pánico también de eso y eso hizo que unas mayorías que fueron claras hace un tiempo dentro del Senado de la República, en la plenaria, para que el proyecto pasara a segunda vuelta, hoy no lo fueran. Un poquito de olfato político. Hoy no lo fueran. Es lo que te decía al principio, no hay quién, no entiendo quién lidera ese manejo político para tener claro cómo lograr sacar adelante no solo las iniciativas del Congreso, sino todo lo que está sucediendo en el gobierno Representante actualmente. Lozada, ¿qué tanta culpa tiene aquí el ministro Velasco? Que llegó tarde, es la información que yo tengo, 2 horas tarde a la discusión. Perdón, María Camila, ¿me estaba preguntando a mí? Sí, le preguntaba que qué grado de responsabilidad, de culpa en el hundimiento de este proyecto tiene el ministro Velasco. No logró convencer ni mover al Congreso de la República. ¿Cuál es la reflexión suya alrededor del ministro de la Política? Mire, yo creo que más allá del ministro Velasco, es un desorden generalizado al interior del gobierno nacional. Es evidente lo que dice mi compañero Alfredo de Luque, y es que no hay cabezas visibles de tomas de decisiones, no hay centralización, no sabemos con quién hay que hablar qué temas en el gobierno nacional, y hay una relación muy distante con el Congreso de la República hoy. Y a mí me parece que ese es un grave error, pero no creo que sea un error solamente del ministro Velasco. Me parece que el error viene desde la cabeza misma, que es la propia del presidente Gustavo Petro,
a quien le ha faltado liderazgo político con los partidos políticos, mayor diálogo con las bancadas de los partidos políticos, mayor concertación de los temas, mayor escucha, mayor, si se quiere, participación de los diferentes partidos en la toma de decisiones del gobierno nacional. Es que yo hago parte, por ejemplo, de un partido de gobierno y a nosotros nunca nos han consultado la radicación de un texto y demás. Creo que la única ministra que ha hecho eso de manera correcta ha sido la ministra de Educación, que tuvo en cuenta al Congreso y a las diferentes bancadas en la constitución del texto, por ejemplo, que aprobamos hoy de la ley estatutaria de educación. Así es como se deben hacer las cosas, con diálogo, con concertación, con participación de todos los actores. Desgraciadamente creo que en este momento el gobierno carece de esa cualidad y no creo que sea solamente un problema del ministro Velasco, creo que es un problema generalizado del gobierno de Gustavo Petro. Senadora Lorena Leal, senadora Ríos, quiero preguntarle por la frase del presidente Petro, si usted se siente aludida. Se la voy a poner entre comillas. Quienes ilegalizan reciben sobornos. Esa es la frase del presidente. Senadora, ¿usted se da por aludida? ¿A quién le habla el presidente? Bueno, creo que aquí en forma desafortunada el presidente, como lo dicen mis compañeros, primero no tiene unos buenos emisarios de gobierno, que también llevan que no se lleven los mensajes correctos y concretos y no hay a quien ejecute realmente lo que se busca por parte del gobierno nacional. Y decir que nosotros estamos con un interés particular o estamos alineándonos a un interés particular, pues creo que sí también es irresponsable, porque lo que sí quedó evidenciado con este proceso, y es tal vez el reclamo reiterado que hemos hecho, es qué garantías de prevención hay frente al consumo. Nosotros no estamos manifestando que estemos retrocediendo, no, que estén atacándonos o no, no. Estamos buscando que el gobierno tome y realice un ejercicio serio, que desde el Congreso también podamos hacer un ejercicio serio, pero que tengamos de verdad los elementos y tengamos la capacidad de poder construir acciones responsables. Aquí garantizar la prevención es lo que también preocupa a los padres que le escribían a usted ahorita, María Camila. Es que el expendio, la facilidad para poder consumir está en las puertas de los parques, las puertas de los colegios, de las universidades. Entonces yo creo que aquí sí el llamado es, y es un llamado no solo en estos temas, sino también en las reformas sociales, es un tema de trabajo serio y responsable, que en verdad se escuchen a todos los actores, a todas las partes. Ahorita lo decía Lozada, el representante Lozada. El tema es cuando nos escuchar a todas las partes y poder que el gobierno genere todos los espacios para escuchar a todas las partes, a todos los interesados, a los actores involucrados. Pues creo que eso es lo que corresponde y en este proyecto de ley en ningún momento se está queriendo posicionar un tema particular o incluso, como lo manifestaba ahorita uno de los colegas, un tema de pensamiento, de creencia, no tiene nada que ver. Estamos buscando que se establezcan lineamientos de acciones por parte del Estado de manera responsable. Y de manera responsable implica escuchar a todos, no solo una sola línea. Bueno, eso es lo que nosotros estamos clamando. Eso es lo que estamos reclamando. Para eso están las discusiones en el Congreso, donde hay voces que celebraron, muchas de ellas, esos 45 congresistas en cuerpo, celebrando allí, gritando, bailando, saltando, el hundimiento de esta iniciativa, por quinta vez la iniciativa que se hunde en el Congreso de la República. Uno de ellos, el senador del Centro Democrático de la oposición, Miguel Uribe, que está explicando las razones de su celebración. Hacemos una pausa, ya volvemos. Gran noticia para Colombia, se archiva el proyecto que pretendía legalizar el uso de la marihuana. Esta semana Petro deroga el decreto que prohíbe la comercialización, la distribución, se pone una vez más del lado de los jíbaros, pero hoy el Congreso le da una buena señal a Colombia. No más complacencia con los jíbaros, con los narcotraficantes, con el microtráfico. Estamos del lado de la gente, de las familias colombianas. De regreso ya en la fase final de Zona Franca. Senador de Luque, su conclusión sobre esta muy interesante, ¿cómo fue que dijo usted al comienzo? ¿Ansiosa discusión? Ansiosa discusión, sí. Su conclusión para despedir. Este proyecto no va a pasar definitivamente en este Congreso de la República. No va a pasar si no se hace una concertación efectiva con quienes se oponen a él en estos momentos. Yo repito, es necesario regular las libertades individuales precisamente para limitar un consumo de marihuana que, a pesar de lo que piensan hoy, es libre.
Es libre en el país, cualquiera consume marihuana donde le da la gana, como le da la gana, la consiguen en el mercado negro, eso se presta para ilegalidad y todo el mundo consume marihuana. Yo creo que hay que regularla para eso. Pero lo que sí es claro es que este proyecto, si no tiene una concertación clara con quienes no están de acuerdo para que tenga límites ese consumo de marihuana en este país, para que tenga políticas específicas de prevención y control, pues sencillamente no va a pasar. Y la senadora Lorena lo acaba de decir, ella quiere escuchar y quiere sentarse. Representante Lozada, senadora Lorena, sentémonos. Tenemos estos meses de receso para elaborar una propuesta que nos guste a todos y podamos nosotros dar tranquilidad al país y a las familias colombianas. Senadora Lorena, su reflexión para concluir. Se me fue mientras la recupero, representante Lozada. Se fue, ya. Gracias. La escucho, María senadora. Camila, gracias. Gracias, no, María Camila. Algo que tenemos claro es que toda la legalización lo que va a generar es incremento de la comercialización y el consumo. Y aquí no vemos claro, y ese ha sido el clamor de nosotros, ¿dónde están las garantías de prevención? ¿Dónde están los enfoques de salud pública que nos permitan mitigar ese consumo? Eso es lo que estamos allí planteando y colocando sobre la mesa. Como lo decía el senador de Luque, sí es necesario escucharnos todos. Y desafortunadamente, estos temas de las audiencias, de poder consolidar, de verdad, tener claras esas garantías de prevención. ¿Cuál es ese enfoque de salud pública que nos permita garantizar que los jóvenes no van a quedar presos del consumo, no se van a volver adictos y no vamos a poder también controlar un problema que no es solo el joven o el niño, sino también implica una familia, o el adulto implica una familia? Creo que aquí estos elementos sí tienen que tenerse en cuenta porque además es la realidad colombiana, no es la realidad de nosotros, es la realidad, el sentimiento de los padres, de los miembros de familia sobre las confusiones o cómo podía abarcarse la legalización. Esto generó también muchas preocupaciones porque como no se es claro, no se ha consultado, no se ha trabajado con ellos, no se ha podido entender, socializar de una manera, llamémosla idónea, una manera estratégicamente amplia, pues hace que hayan todas las prevenciones y que también se desconozcan situaciones particulares y salte a la luz y se evidencie que mientras no hayan garantías en esas prevenciones, vamos a tener una cantidad de consumidores, vamos a tener una cantidad de problemas sociales que no vamos a poder también nosotros controlar. Así que el llamado sí es, escuchémonos todos. Sí. Esto no es solo una línea. Colombia, mi apreciado representante Lozada, pensamos diferente y el Congreso tiene diferentes pensamientos, pero para eso, tiene también diferentes preocupaciones y todas tienen que colocarse sobre la mesa y no imponerse. Para eso es el Congreso. Gracias a usted, senadora Lorena Ríos. Para eso es el Congreso, representante Lozada. Usted va a insistir en la próxima legislatura. Yo la verdad, quisiera contagiarme de su optimismo, porque es que se le hundió este año en 2 oportunidades. La vez pasada, si mal no recuerdo, por un voto. ¿Qué le hace pensar que en la próxima legislatura va a ser distinto? Bueno, voy a terminar respondiéndole su pregunta, pero no puedo dejar pasar algunos comentarios que ha hecho la senadora Lorena Ríos. A mí me da risa. Ni la senadora Lorena Ríos ni la senadora Karina Espinosa han participado en ninguno de los eventos que hemos organizado y son cientos y los hemos invitado a todos los congresistas de manera permanente. Ella dice que aquí no ha habido concertaciones. Yo le ruego que vaya y mire el primer texto que radicamos hace 5 años y que lea el texto que tenemos hoy, a ver si es que no tenemos cientos de concertaciones. En un texto que apenas tiene 4 artículos, yo creo que casi el 90% de ese texto ha sido aportado por otros partidos políticos y por otros actores políticos, pero no solamente actores políticos. Aquí nos hemos sentado con Red Papás, aquí nos hemos sentado con expertos internacionales de la regulación de Uruguay, de Holanda, de todos lados. Nos hemos sentado con los expertos nacionales, con las instituciones públicas. Lo hemos hecho directa y también públicamente, de todas las maneras posibles. Cuando uno quiere trabajar, doctora Lorena, lo hace. Y no se queja. Lo que pasa es que cuando hay audiencias públicas que lo único que hacen es hundir el proyecto por trámite, eso es una cosa bien distinta a querer enterarse de la verdad y querer participar de manera activa de una discusión. Ustedes nunca lo han querido hacer. Ustedes lo que quieren es hundir el proyecto
así de sencillo. Yo no creo en esa buena fe y si ustedes lo tienen a bien, yo las reto a que mañana mismo arranquemos en unas mesas de trabajo con los verdaderos expertos, no como hizo su compañero de la bancada Provida, un señor que es el hijo del principal comercializador de trago de todo el departamento de Antioquia, al que le parecía que el trago sí, la marihuana no. Venden trago a más no poder el representante López, ¿cierto? Su familia es la principal comercializadora del trago de Antioquia. Y ellos, pues claro que no quieren la regulación de la marihuana porque quieren seguir con el negocio del trago solito, no quieren competencias con ninguna sustancia. Mi conclusión Camila, pero rápidamente es que vamos a tener que evaluar cuál es la mejor estrategia, Lorena, si es volver a presentar el proyecto o buscar otras, digamos, otros caminos jurídicos para lograr el cometido, pero por supuesto que no vamos a bajar los brazos porque tenemos una causa justa, una causa democrática, una causa buena para este país, que es la de parar los muertos y las víctimas y la corrupción que ha generado permanentemente el narcotráfico en Colombia, y la única manera es quitarle al narcotráfico el control del mercado de las sustancias ilegales y que haya una regulación que venga desde el Estado. Bueno, aquí el senador de Luque ha dado tal vez luces de cómo va a terminar esto muy seguramente en la Corte Constitucional. Representante Juan Carlos Lozada, un gusto. Gracias por acompañarnos esta noche. María Camila, mil gracias. Un abrazo para todos y para la audiencia, por supuesto. También. Feliz Navidad desde ya, de una vez, porque seguramente no nos vamos a volver a saludar. Senador de Luque, gracias. Gracias, María Camila, y un gusto siempre debatir con los compañeros del Congreso de la República. Gracias por aceptar esta invitación. Senadora Lorena Ríos, un placer que nos haya acompañado esta noche. Un gusto. María Camila, gracias. No tuve la réplica con el representante Lozada, solo decir, el hecho de que queramos realizar procesos responsables no quiere decir que se personalicen los procesos. Lorena Ríos, no van a los debates. Lorena Ríos, Juan Carlos Lozada y Alfredo de Luque hablando esta noche de este proyecto que se hundió, que es el motivo de discordia, entre otras cosas, con el pacto histórico, porque no lograron reunir las mayorías para sacarlo, para impulsarlo, para sacarlo a flote. Llegamos al final esta noche en Zona Franca. Quede con la programación habitual, como siempre, como todas las noches. A continuación, impacto económico. Hoy, un análisis de las locomotoras que anunció el gobierno del presidente Petro para mover la economía del país. El turismo. Que tengan una feliz noche, que descansen.